Teo II, el último faraón de Egipato, nació en la capital de este país llamada entonces Memphis, significando poder del país, y actualmente Memphis. Teo II subió al trono de Egipato en el año 3634 a.C. y pronto su pueblo advirtió que además de una cierta inteligencia sería un soberano astuto y ambicioso. Pertenecía a la tribu de los antoninos, los cuales a partir de ahora alcanzarían a menudo la categoría de faraón. Gitzaiteji, cuyo nombre significaba lugar cuartel, estaba emplazado donde hoy se sitúa la ciudad denominada Gize o Gize. En sus textos los cures nos informan que además de glotón le gustaban las concubinas. Esos cures fueron quizá antiguos ministros de sacramentos al servicio de los Uca. Debido a las detalladas explicaciones de Alexandre y de los Abe, ya son muchos los payos cultos que dudan sobre el poder del supremo hacedor Sol Ra para ayudarles a conseguir una nueva vida después de la muerte. Como contribución a la guerra de Troya, Teo II aportó un gran ejército de más de 300.000 soldados reclutados a golpes de palo según la costumbre paya en el Alto y Bajo Nilo. Cuando se producían 1000 bajas las reemplazaba inmediatamente. Igualmente suministró 150.000 dromedarios. Varias veces en la gran llanura troyana Teo II estuvo personalmente al lado de sus soldados. Después del desastre de la fortaleza Paya y del ajusticiamiento del Mendo Nomaizoi, Teo II pensó que quizá su país no llegaría a ser ocupado por los Bere. Cuando volvió a Egipto no tardó en enterarse de que Alexandre preparaba una gran flota de altura para invadir sus tierras. Tras reflexionar unos días decidió presentarse al campamento de Alexandre, donde finalmente firmó el Tratado del Peloponese en Troyecentzu o juicio de Troya el 15 de septiembre del año 3588 a.C. Teo II era un buen hablador y un tipo muy astuto. Sus palabras conmovieron a Alexandre y éste le adjudicó una porción del delta del Nilo situada a ambos lados del brazo más al este del río. Durante 44 años Teo II aguantó esta situación en su parte del delta, haciendo trabajar secretamente a su pueblo en las misteriosas minas conocidas por él, solo amasando la mayor cantidad de oro posible en espera de pagar un día la insurrección que arrojaría a los Uca de sus tierras. Tras el asesinato de Alexandre y al saberse las grandes cantidades de oro entregadas por Teo al asesino Iuri y otros agentes siríacos, no hubo ninguna duda para los Bere. Teo había ido a buscar el oro a una mina de la que nadie oyó nunca hablar en dirección al Mar Rojo. Una vez Teo quedó proclamado primer faraón de Egipto en Tebas, algunos agentes árabes pagados por Aragón investigaron en el delta. En ese territorio no se percibió ningún movimiento sospechoso delatando la existencia de una mina. Entonces es cuando apareció por primera vez la leyenda de las minas del rey Salomón para referirse a las fabulosas minas de oro solamente conocidas por Teo. Mucha gente pensó también que después de su horrible crimen Teo II no quiso seguir explotando esas minas, temiendo se agotasen durante el gran espacio de tiempo distante hasta llegar al juicio final. Teo II entregó una importante cantidad de lingotes de oro a Iuri para que asesinara al dios Be. Cuando la triste noticia de la muerte de Alexandre llega a Tebas, Teo II se subleva y con cientos de barcazas acudía por el río a liberar a Egipto de la dominación extranjera. Teo II, ayudado por su hijo el príncipe heredero, ataca brutalmente la población de Tebas y asesina a todos los hombres y niños varones de piel blanca. Las únicas personas supervivientes de la matanza fueron las niñas y mujeres jóvenes. Las rubias serían entregadas a Teo II, a su hijo y a los grandes jefes militares. Teodosio o Teo se hace proclamar zar o faraón de Egipto con el nombre que llevaba antes de Teo II. Para complacer a las gentes de su tribu no tuvo inconveniente en llamarse faraón según la nueva pronunciación de los Bere a fin de no mencionar el Pea. Por primera vez en su historia Egipto, la antigua Egipato, sería una nación completamente independiente.
Acababa de nacer el reino de Egipto y por tal razón Teodor quiso también adoptar la ortografía uca del nombre de Egipto. El rey Zargón, hijo de Alexandre, arma una importante flota reclutando a los mejores marinos y pide ayuda a sus aliados. La gran flota de Zargón llega al puerto de Alexandrie, que estaba resistiendo a los feroces ataques del ejército payo tanto por tierra como por mar. Tras perseguir y abordar a unos cuantos navíos egipcios, el ejército bere desembarca en las playas próximas a la ciudadela sagrada. Zargón, aclamado frenéticamente por una muchedumbre en delirio, establece rápidamente su cuartel general en la basílica y acto seguido envía emisarios a Teo II para pedirle que acepte parlamentar con él. Teo acepta y Zargón remonta el Nilo con una sola embarcación, mientras el rey egipcio hace lo mismo en sentido contrario. El zar de Eragan viene para preguntar a Teo II si es cierto que ha ordenado y financiado el asesinato de su padre sirviéndose del bastardo Iuri. El egipcio replica que tal afirmación es mentira, añadiendo que nunca nadie podrá probar tal cosa. Entonces Zargón le presenta a varios testigos sirios. Uno de ellos reconoce haber acompañado a Iuri a Egipto con el propósito de visitarlo, presentándose en la misma casa de Teo, que los recibió con muchas atenciones. La entrevista había terminado y no quedaba otra solución que la guerra. La lucha se desarrolló con mucha dureza y los egipcios tuvieron gran dificultad para vencer. Lo lograron finalmente debido a que los barcos de Zargón eran todos muy grandes y de alta mar, y las barcas pequeñas de Teo reunían las condiciones necesarias para la navegación sobre el río. Los barcos de los beres se transformaron pues en fortalezas donde los Argón y demás aliados disparaban sus flechas y sus ondas. Entonces los egipcios lanzaron sobre ellos una tal cantidad de antorchas encendidas que la flota de Aragón ardió en una inmensa hoguera, la cual significó para Teo II el fuego de la victoria. A partir de ese día fue llamado Teodor, significando Teo el Grande. En esa famosa batalla muere el hijo de Teo II y príncipe heredero. Teo era inteligente y en vez de vengar la muerte de su hijo aprovechó la derrota de los Bere para intentar crearse un imperio a costa suya. Entonces, y con la mentalidad de un buen payo, elige dar un gran golpe a Aragón. Teo no cometerá el error de Zargón y manda construir una gran flota de altura. En el año 3513 a.C. la flota de Teo II desembarca un poderoso ejército en el estuario del Ebro. Teo contaba con 30.000 soldados en su flota y los defensores aragoneses eran solamente 1.500 militares. Sin mucho esfuerzo, Teo II conquista y arrasa totalmente la bella y monumental ciudad de Cartago. Una vez liquidado el genocidio de Cartago y envalentonado por la poca resistencia de los Bere, Teo II remonta el Ebro estableciendo su cuartel general en un recodo del río. En ese mismo lugar funda la ciudad de Tarteose, significando es propiedad de Teo, y en lo alto de una colina manda construir un importante fuerte militar y un hermoso palacio. Sus bajas en soldados y sus pérdidas materiales son enormes y furioso retrocede e intenta tomar por asedio la ciudad fortificada de Eleirida, la actual Lérida, pero tras unos meses de espera infructuosos decide levantar el cerco y se retira. Los incesantes contraataques del ejército de Aragón y la tenaz resistencia de la población de la ciudad hacen fracasar los inmediatos sueños de Teo II. Este regresa a Tarteose, actualmente Tortosa, y allí con calma prepara una nueva expedición. 3 años después su ejército camina por las montañas y pequeños valles del río Ebro. Los egipcios llegan por fin a unos valles muy frondosos y el pare de la zona los reconoce enseguida. Cuenta a sus tropas cómo las tierras atravesadas desde hace varios días fueron suyas, al igual que las vidas de las gentes y los cuerpos de las pequeñas vírgenes nacidas en las aldeas. Cuando el ejército egipcio llega a la vista del pueblo más cercano, el pare queda sorprendido al ver cómo la población ha levantado unas espesas barricadas o murallas hechas de varias hileras de piedras de barro y de troncos de árboles.
En una noche prendieron fuego a las partes superiores de los árboles y lanzaron gran cantidad de antorchas y pequeños troncos encendidos al interior del pueblo. Cuando les pareció a los payos que toda la población iba a morir asfixiada, ocurrió algo raro y muy sorprendente. Un gigantesco relámpago cortó de par en par las negruras del cielo. Una gran tormenta acababa de estallar y casi enseguida el agua se puso a caer en tromba diluviana, apagando súbitamente todos los fuegos. El padre estaba muy cabreado y a la mañana siguiente ordenó el asalto puro y simple de las murallas y el combate fue atroz y encarnizado. Teodosio disfrutó al conocer los detalles de la aniquilación de dicho pueblo y plenamente satisfecho por haber alcanzado su objetivo de cortar el reino de la Gole en dos partes, regresó a Tebas. Allí se dio la muy buena vida que siempre había soñado para cuando fuera faraón, engordando como un puerco, por lo que según parece los Bere lo representaron en dibujo bajo la forma de un grueso cerdo de color negro y en compañía de una voluminosa vaca. Este contenido pertenece al libro de los Bere de Alexandre Eleazar y gracias por vuestro tiempo.